Excelente. Ya pueden realizar su registro mediante el chat, por favor. He recibido sus trabajos. Algunos todavía están pendientes. Hay muchas cosas que falta completar. Ya habíamos relacionado que al día de hoy no requeríamos el documento en su versión final, finalísima. Sin embargo, deberíamos encaminar muchos de los elementos a una versión casi acabada. A ver, quiero relacionarles varios aspectos. Quiero conectar la esencia del trabajo que estamos desarrollando. El pretendido busca una conexión de todo lo que hemos visto a lo largo de la asignatura en cuanto al vínculo teoría, práctica, práctica con manejo de datos, con referenciación bibliográfica a través de la búsqueda de documentos de corte científico, papers, libros, si fue el caso, generando un producto que comprende una composición de textos con una alta calidad tipográfica, como lo va a ser el látex. Van a quedar algunos elementos pendientes que siempre son buenos de ajustar. La relación, bueno, esto implícitamente uno debería tener el cuidado de que la ortografía sea un elemento que uno no puede dejar a la suerte, ¿no es cierto? Es decir, realmente tiene que ser muy cuidadoso como en la forma como escribe. Estamos relacionando estudiantes universitarios que no solo por su grado formativo, sino que como un reflejo de su identidad académica es que se debería esperar documentos que estén sin errores, ¿no? Sin errores ortográficos, me refiero. No voy a ser exigente en otros elementos que de pronto también se los dimensiona en un artículo de corte científico, como puede ser una verificación de sintaxis o, quién sabe, algunos elementos más de semántica, bueno, porque ya eso se lo va aprendiendo con la práctica, ¿no es cierto? Con el desarrollo del documento. Pero sí voy a solicitar que ciertos elementos estén presentes en su artículo. ¿Por qué esta exigencia? Independientemente de que, bueno, no independiente, más bien con una vinculación tal vez prioritaria de que este es su examen final. Ya les había comentado que nuestro director de carrera, el licenciado Ticona, ha comprometido brindarnos un espacio para publicar nuestros artículos. Entonces, yo requiero que tengamos una buena faceta de esta publicación, ¿ya? Entonces, por favor, si están con sus apuntes a mano, quisiera que vayan relacionando los elementos que voy a solicitar se den ajuste. Y les voy a pasar un momentito por escrito lo que les estoy relacionando en una especie de baremo. Ya vamos a hacer un baremo. ¿Alguien sabe lo que es un baremo? ¿Saben qué es un baremo? ¿Qué dice el chanchullo Google que es un baremo? ¿Me puede auxiliar alguien, por favor? Conjunto de normas establecidas convencionalmente para evaluar algo. ¿Vale? En lo que refiere a Nayeli, la pregunta es, ¿su examen final tiene nota? Por supuesto que sí, ¿cierto? Entonces, el baremo, dado que el artículo es la equivalencia del examen final, el baremo va a dar la evaluación convertida en una nota para la calificación de la asignatura. ¿Ya? Entonces, por favor, tomen apunte de lo que voy a referir y vamos a verlo con ejemplos puntuales, sumado a que les voy a dar un apunte de lo que refiere el baremo. Base de cálculo de tarifas. Bueno, no es con tarifas, ¿no? Estamos relacionando desde el ámbito educativo, ¿ya? Pero un baremo, simplemente para referencia, busca
delimitar ciertos criterios evaluativos a razón de que no se brinde subjetividades en este proceso. ¿Qué quiero decir con esto? No es agradable cuando un docente nos califica un trabajo y entre compañeros vemos, ¿no? Quienes han hecho el trabajo y uno ve la calidad de su trabajo y ve la calidad del trabajo del compañero y resulta que al compañero le han puesto 80 y a mí me han puesto 60, ¿no es cierto? Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué él tiene 80 y yo tengo 60? Entonces el baremo va a dar los criterios que den cuenta de por qué se está calificando como se está calificando, ¿ya? Entonces les voy a explicar eso en un momento, solamente quiero relacionar algunos elementos. Por favor, apunte. En relación de los títulos, lo vamos a ver en un momento. Yo quiero solicitarles, por favor, y esto es un elemento que estoy en lucha constante hace mucho tiempo. Yo trabajo desde el colegio, desde el nivel inicial hasta el doctorado, entonces muchos de estos aspectos yo soy bastante insidiosos. He visto que muchos de ustedes me han escrito sus títulos del documento en puro mayúsculas. Bueno, el template hace que ciertas secciones estén en mayúsculas. Bueno, eso es inevitable, ahí no voy a batallar con esto. Pero en el título podemos evitar, a ver, quiero enlazar bien lo que estoy solicitando. Les pregunto a ustedes y auxílienme como lo están haciendo en el chat. Por favor, si gustan tomar micrófono abierto, lo agradecería enormemente. ¿Cuándo es apropiado utilizar letras mayúsculas? ¿Cuándo debemos utilizar letras mayúsculas? Que esta es una lección de la escuela, ¿no es cierto? Nuestra maestra en la escuela, a mis niños en primaria, les da la pauta de si utiliza mayúsculas y ahí da los casos. ¿Cuándo se utilizan mayúsculas? Les pregunto a ustedes, ¿cuándo se debería utilizar mayúsculas? Ya, Buenas tardes, licenciado. Que quizá cuando empezamos alguna oración o excelente, párrafo o para nombres propios. excelente. Y ahí me decían también nombre de instituciones. Cuando se relacionan acrónimos, también se utilizan mayúsculas, ¿no es cierto? Cuando de pronto uno dice SRL, ¿no es cierto? Cuando dice UMSA, ¿no es cierto? Ya, se utiliza mayúsculas. Pero el punto es el siguiente, por favor, y está bien la pauta que me dicen de la Real Academia de la Lengua Española. En los títulos, y esta es una convención de los artículos de corte científico, no se estila poner acrónimos. Entonces, si de pronto ustedes ponen en el título BCB, no está bien. Tienen que poner completo Banco Central de Bolivia. No podrían poner el acrónimo. Tienen que poner la sigla completa, la sigla extendida, ¿ya? Y está apropiado lo que ustedes dicen. Nombres propios, al comenzar una oración, al relacionar instituciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el sentido de hacer un título todo en mayúsculas? Por favor, tratemos de no hacerlo así, ¿ya? Tratemos esto no va a generar ningún énfasis, no va a generar ningún elemento denotativo que amplíe la idea, mejore la idea. De hecho, no se debe ir, ¿ya? Por favor, entonces, evitemos hacerlo así. Segundo, eh, necesito que nuestro documento respete la estructura que habíamos acordado. ¿Qué quiero decir con que respete la estructura? Hemos enlazado una estructura IMRD-C. Introducción, metodología, resultados, una sección de discusión y una sección de conclusiones. No existen otras secciones adicionales. ¿Ya? Puede, si fuera el caso, que tal vez existan unas subsecciones al interior de alguna de estas secciones,
muy excepcionalmente. Vamos a ver en qué caso podría darse ello. Pero recuerden la pauta que nosotros damos, que tal vez se ha interpretado de manera incorrecta. Yo cuando les decía, para escribir la introducción, y les decía referentes teóricos, y ustedes referentes teóricos lo han puesto como si fuera un subtítulo. No es un subtítulo, es parte de todo el texto. Entonces no lo conviertan como otro subtítulo. Tiene que sentirse una narrativa que claramente delimite las secciones sin generar subsecciones innecesarias. El documento tiene que ser autocontenido, tiene que entenderse por sí mismo. ¿Ya? Lo vamos a ver en un momento con ciertos ejemplos. Tercer elemento, por favor, que necesito que ajuste. Necesito que la hipertextualidad de sus documentos esté lo suficientemente nutrida para alimentar el objeto de estudio de su documento. ¿Qué quiero decir con esto? He visto algunos documentos que de pronto en la revisión de los referentes teóricos dan cuenta de un documento. No, ¿no es cierto? Es decir, que solamente utilice un documento para como señal de que es la revisión que yo he realizado para saber más sobre lo que estoy escribiendo. No, no es lo apropiado. Deberían existir por lo menos unos 3, 4, 5 referentes teóricos. De pronto he visto en los referentes teóricos, me dicen, Mankiw, principios de economía. ¿Mankiw será un referente teórico? Si estamos lanzando un elemento puntual, posiblemente, ¿no es cierto? Pero si estoy hablando, no sé, ¿cómo afectan las tasas de interés al crecimiento económico? ¿En qué parte de Mankiw existe ese contenido? ¿No es cierto? Entonces, esa referenciación es inapropiada, ¿ya? En cuanto a los resultados, por favor. En los resultados, he solicitado que prioritariamente se pueda trabajar con resultados de fuente primaria, elaborados por ustedes, ya sea figuras, ya sea tablas. Por eso hemos dicho relevar datos, no relevar, obtener datos de fuente oficial, INE, Banco Central, UDAPE, o de afuera, ¿no? Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, el que corresponda. De esa forma, ustedes han trabajado con esos datos, lo han convertido en una base y lo han llevado a un programa, un EBIUS, un ERE, un STATA, el que corresponde. Algunos me siguen presentando fuentes secundarias. Han cortado de un documento, por ejemplo, del reporte del IPC, del INE, y lo han puesto en su documento. Fuente secundaria, ¿cierto? No es que esté mal, pero prioritariamente nuestro artículo debe contener gráficos, figuras, tablas de fuente primaria elaborado por ustedes. Lo otro es, he visto todavía tablas hechas en Excel. No es que esté mal, pero a ver, es que realmente quiero dar la connotación apropiada de lo que estoy relacionando. En la vida profesional, si de pronto ustedes hablan con sus docentes, con sus otros docentes, con colegas que ya están en la vida laboral y le preguntan, ¿y tú qué paquete manejas? Y les dice, yo hago mis gráficos con Excel. No habla muy bien de ese profesional. Quiere decir que ese profesional tiene un limitado manejo de datos, porque el Excel, como hemos dicho, es una hoja de cálculo, ¿cierto? No es el paquete apropiado para manipular datos, para sistematizarlos, para estructurarlos, para hacer una modelización, que es lo que nosotros pretendemos, ¿cierto? Entonces, yo necesito que ustedes se formen como los economistas que manejan datos, que realmente saben procesarlos, ¿no es cierto? Por eso nos hemos dado la tarea de que en nuestras primeras sesiones
Les he mostrado cómo descargar datos, cómo convertirlos a formato plano, cómo exportarlos al Stata, cómo del Stata o con el SPSS que hicimos alguna cosita, cómo generar alguna gráfica, cómo generar una tabla, ¿no es cierto? Entonces, ese trabajo debe sentirse en sus artículos. No puedo hacer simplemente un copia-pega, ¿no es cierto? Necesito trabajos que muestren que se ha hecho un manejo de datos. Y finalmente, el último criterio ya es de contenido. Todos los anteriores puede ser que relacionen elementos de forma, salvo el tema de datos. Pero ya en tema de contenido, por favor, necesito dos criterios que yo los voy a revisar y les voy a dar pauta uno a uno. Uno es de coherencia y el otro es de concordancia. ¿Qué quiero decir con coherencia? Que sus documentos, en el contenido, en la redacción de lo que ustedes han escrito, tengan un sentido lógico, que realmente expresen ideas de una manera ordenada, de una manera clara, que tenga plena vinculación con el objeto de estudio, con el título que estamos trabajando. Si hay una pregunta de investigación, que busque responder esa pregunta de investigación. Y concordancia relacionará de que exista un hilo conductor a lo largo de todo el documento. Que las partes, desde el resumen, la introducción, la metodología, los resultados, la discusión, las conclusiones, enlacen una explicación concordante, que tenga un sentido entre todas las partes, que no se sienta un Frankenstein, ¿no? Que estoy haciendo un collage, manos de un individuo, cuerpo de otro individuo, la cabeza de otro, ¿no es cierto? Eso no puede darse, eso va a ser es un monstruo, siempre va a ser un monstruo, ¿no es cierto? Tiene que existir, ¿no?, un correlato entre las partes, ¿ya? A ver, por favor, vamos a hacer dos cosas. Primero, voy a compartirles el baremo al WhatsApp y quiero, por favor, me confirmen si les ha llegado el texto. ¿Ya? Lo estoy pasando en este momento. Ya. Alguien, por favor, me auxilia, primero confirmando si les ha llegado el texto y segundo, si me ayudan leyendo lo que les acabo de pasar. Mientras estén haciendo esa lectura, yo voy a descargarme algunos de los documentos que me han enviado para que los veamos juntos, pues, y relacionemos en función del baremo que estamos solicitando. ¿Alguien, por favor, me auxilia? Ya llegó, licenciado. Por favor, ¿me auxilia leyendo lo que dice? Dice, veremos para la evaluación del artículo. IMRD-C, incluyendo el resumen abstract y las documento con hipertexto, referencias nutridas de más de 5 artículos o libros. 3. Manejo de datos secundaria, pero el requisito. 4. Apropiada composición de textos en alta calidad, tipográfico, uso de coherencia y concordancia en el sentido lógico con el objeto de estudio, un hilo conductor entre las diferentes sectores. Buenísimo, gracias. Lo que acaba de leer Blanca va en el sentido de lo que he explicado hace un momento. Entonces, por favor, léanlo de tercera cuenta y bríndenme todos sus comentarios, sugerencias, inquietudes, cuestionantes, lo que corresponda, porque esa es mi función, estoy para aclarar lo que estamos relacionando. A ver, solamente para puntualizar, ¿ya? Perdón, estoy abriendo algunos de sus documentos. Ahorita voy a compartir pantalla y vamos a relacionar lo siguiente. Ya, a ver, vean en el baremo, por favor. Yo estoy enlazando 5 puntos, ¿no es cierto?
¿Sobre cuánto es su examen final? Todos sus exámenes. ¿Cuánto es el puntaje máximo? Creo que 25, licenciado. Pero califican sobre 100, ¿no es cierto? Todos califican sobre 100. Pensemos que parte de la ponderación son 25, pero la calificación es sobre 100. Ya, es independiente, ¿no? Porque puede ser 10, puede ser 5, puede ser 20, ya. Estamos hablando sobre el 100% de la nota. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si tenemos 5 criterios, entonces los 5 criterios están asociando, si fuera sobre 100 puntos, 20, 20, 20, 20, 20, ¿cierto? Si fuera el caso. Yo generalmente no soy agradado de generar criterios evaluativos desde esta esencia sumativa que trae la escolástica convencional, muy dispersos, es decir, no me agrada generar una desviación demasiado ampulosa. La forma como yo evalúo, y se los he dicho anteriormente, es 0, 1, 2. ¿Qué significa 0, 1, 2? 0, nada, pues. 2 es trabajo completo. Lo que se ha solicitado es lo que se está entregando. Y 1 es, en la esencia propositiva, si yo doy pauta de un 1, que no lo voy a hacer de último momento, es que ese criterio, ese elemento, se puede mejorar, se puede completar para llegar al 2. Entonces, si ustedes hacen un checklist de decir, bueno, veo mi documento, baremo. Criterio 1, cumple, espérense que van a tener un 20. Criterio 2, cumple, espérense que va a tener un 20. Y así, ¿no es cierto? Entonces, si yo cumplo todos los criterios del baremo, la nota es de 100. Eso es. ¿Queda claro? ¿Dejo en claro lo que estoy diciendo? Sí, licenciado. Sí, ¿no es cierto? Ya. Tenemos, por favor, todavía 2 fechas más en curso. Entonces, yo voy a tomar contacto, voy a mandar un mensajito a cada uno de ustedes con observaciones puntualísimas, pero puntualísimas en el sentido de lo que refleja el baremo. Voy a hacer un ejemplo, ¿ya? Por favor, voy a compartir pantalla. Me dicen si se está compartiendo. ¿Se logra ver? Estoy abriendo los archivos. A ver, por ejemplo, este documento, que es de Verónica Vanessa Quispe Mamani. Primer elemento, por supuesto que ustedes ven agradablemente que este documento, ¿cierto?, ha sido trabajado en LaTeX. Visualmente está bien, ¿cierto? Entonces, ese es un primer elemento que se destaca en este documento. ¿Ya? Ya. El baremo. ¿Cuál es el primer criterio del baremo? ¿Quién me auxilia? Yo, licenciado. Por favor. Aquí está. Estructura. Que se respeten las secciones IMRD, incluyendo el resumen, abstract y las referencias bibliográficas. Muchísimas gracias. ¿Cómo veo que se respeta el resumen? El LaTeX automáticamente me genera las partes I, M, R, D, C. ¿No es cierto? El resumen, veo de entradita, aquí está el resumen. Bajo, veo las referencias. Están presentes. Entonces, solamente para relacionar este documento de Vanessa, en este criterio, está completo. Aquí no tengo nada que decir. Auxílienme, por favor, con el segundo punto del baremo. Adelante, Héctor, por favor. Una consulta Sí. respecto de la estructura Sí. del artículo científico, en tanto se mantenga estas secciones, introducción, metodología, resultados, discusión, conclusiones y demás. Bueno, mi consulta es, ¿por qué, cómo decirlo, por qué simplificamos un poco otros elementos que pienso son importantes para mantener una línea de investigación? Por ejemplo, no estamos incorporando el planteamiento del problema o la parte de revisión o estado del arte o el, ¿qué más? El marco teórico como tal. ¿O es que a manera de publicar estamos reduciéndolos ya para que el artículo científico no sea extenso
¿Cuál es el motivo, licenciado, o es que estoy teniendo una mala lectura de la metodología de la cual nos estamos sirviendo para llevar a cabo los trabajos? Le explico, Héctor, y he visto, lo voy a referir en relación a su documento, que lo he revisado. Sí, justamente. Yo he visto en su documento que justamente hace lo que usted está diciendo. Lo vamos a ver en un momentito, ¿ya? Pero pone como títulos, por ejemplo, ¿no? Referentes teóricos, y ahí va poniendo, ¿no es cierto? Ya, a ver, les voy a dar la connotación y quiero que ustedes se habitúen a lo que les estoy relacionando. Todos los documentos de corte científico tienen sus propias convenciones. Por eso es que yo soy muy encontrado cuando tengo algún colega, algún docente que dice, la tesis fácilmente se puede convertir en un artículo científico. No. El artículo científico, si uno lo extiende, puede convertirse en su tesis. No. Que de pronto un artículo de opinión es igual que un artículo científico. No. Ya. El artículo científico tiene ciertas convenciones que implicita muchos de los elementos para brindar una difusión más amigable del trabajo que uno está desarrollando. ¿Qué quiero decir con esto? En la parte introductoria va a estar presente los referentes teóricos, va a estar presente la problematización, va a estar presente el desarrollo de la estructura del documento, va a estar presente posiblemente alguna explicación de contexto. Todo eso va a entrar en la parte introductoria. No se va a generar un capítulo distinto que diga marco teórico, porque ello es propio de otro tipo de redacción. Una tesis necesariamente, dependiendo del enfoque, debe construir un marco teórico que tenga unos referentes, incluso con vinculación semántica con el problema de investigación. En el artículo de corte científico, no. El artículo de corte científico prescinde de estos elementos. Por eso, cuando he relacionado, no he hablado de marco teórico, he hablado de referentes teóricos. El marco teórico tiene una construcción semántica a partir de verificar los conceptos clave de la pregunta de investigación, cuestión que no hemos hecho en este caso. Si es que, no sé, he hecho ya mi solicitud, hago muchas solicitudes a la carrera, me brindan el espacio para que yo pueda, cuando toque, hacer alguna inducción a metodología de la investigación. Ahí yo les puedo relacionar cómo se hace la construcción epistemológica del problema, planteando desde la identificación del objeto de estudio, la delimitación espacial, la delimitación temporal, la delimitación temática, la conexión semántica entre el problema, la pregunta, el objetivo y el marco teórico. Eso es necesario. En este caso, Héctor, no. El artículo de corte científico simplemente respeta una estructura y deja muchos elementos fuera o implícitos para que no sean descritos como si fuera una tesis. Esta no es una tesis. Simplemente para ilustrar el ejemplo. Si volvemos con todos los artículos de los que hemos relacionado hasta ahora, hemos revisado varios de ellos, puede ser que la estructura no sea la misma. Tienen estructuras de diferente índole. Pero es ineludible de que hay una parte introductoria, que hay una parte de descripción metodológica, una parte que presenta los resultados, y algunos se van directamente a las conclusiones, dejando de lado el tema de la discusión. Pero en ninguno de los casos va a encontrar que en un paper existe un apartado distinto. Puede ser, ¿no? Puede que exista un apartado distinto donde diga revisión o generación de un marco teórico, porque aquí no hay un basamento teórico que necesite ser generado como un apartado distinto, sino más bien integrado al conjunto del documento. No es que esté mal el que de pronto uno pueda relacionar
la revisión teórica que uno ha desarrollado de una manera más puntual. Pero generalmente la forma como se hace esto tiene otro sentido. A ver, si me permiten, por favor, se sigue viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Un documento de mi autoría, por ejemplo, creo que les he mostrado ya. Voy a relacionar lo que me está diciendo Héctor. Es que estos son documentos más grandes. No, es identidad de género en la Edad Media, no estoy seguro. Ahí está, construcción de género en la Edad Media. Este es. Ya, ¿se logra ver el documento? ¿Logran ver? Sí, licenciado. Sí, Sí, ¿no es licenciado. cierto? Mire, Héctor, por favor, si puede... Perdón, permítame un segundito. Disculpen, vuelvo. Si pueden ver acá, por favor, Héctor, en la parte de introducción, vean que hay un desarrollo que es un tanto escueto, pero una alternativa, que también si gusta puede adoptarla, es que en la parte del desarrollo teórico, porque si esto es importante, voy enlazando algunos elementos como subtítulos, pero no se llama marco teórico, ¿no es cierto? Sino que el documento lo demanda. Por ejemplo, a ver, solamente para contextualizar lo que estoy relacionando. Estamos hablando de construcción de género en la niñez media. Niñez media en la literatura especializada relaciona a los niños que están entre los 7, 8 años de edad, ¿ya? Entonces, por eso es que, siguiendo esta lógica, hablo de lo que la literatura refiere de lo que es ser un niño de 8 años. Luego, enlazando, voy refiriendo la diferencia entre el niño y niña de 8 años. Luego voy relacionando la construcción de género en los niños. Todo esto son referentes teóricos. Miren, estoy relacionando el autor, en función de lo que dijeron cada uno de estos autores sobre el objeto de estudio. Y de ahí recién paso al apartado metodológico. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decirle, Héctor, es que no se genera una sección aparte que hable de marco teórico, sino que posiblemente, si es necesario, como en este caso, los referentes teóricos se los extiende para brindar una explicación que verdaderamente contextualice el objeto de estudio. Pero no se pone como un título de decir referentes teóricos y voy poniendo título a título. No sé si me dejo entender, Héctor. Sí, doctor. Esto con la finalidad difusiva, si lo comprendí bien. Es decir, Sí. que un trabajo de investigación puede ser, no sé, una monografía muy desarrollada, una tesina, una tesis. Van a componer, evidentemente, todos estos apartados metodológicos, problema, marco referencial, marco histórico, ¿no? Y para ya, digamos, ser publicables, para cumplir la última fase, digamos, del proceso, Sí. ya vamos a construir un nuevo documento, es decir, un artículo científico más agradable a la vista, más, digamos, resumido por ser breve, Sí. y contener lo más esencial, pero eso no significa que no tomemos referentes teóricos o no hayamos planteado un problema, sino que los vamos a condensar en un apartado introductorio, pero de una manera más Sintética. legible. ¿Es Sí. así? Es así, Bien. Héctor, pero por favor quiero dejar en claro lo siguiente para que no genere la confusión más adelante. No es que la tesis puede parir a un artículo de corte científico.
o viceversa, ¿no es cierto? No es que de pronto uno puede pensar que la tesis, la monografía, el artículo pueden ser un mismo documento. Simplemente cambio las partes y lo convierto, la tesis lo voy a convertir en artículo. Es un documento con características que puede tener algunas coincidentes, pero tiene una connotación completamente distinta. Los artículos de corte científico tienen un fin de socialización, por lo que el referente teórico, digamos, ¿no es cierto? A ver, le doy el ejemplo. Aquí está hablando de un tema de identificación de género que escribió Morris. Entonces, yo me voy al documento de Morris y leo, si me interesa, lo que dijo Morris. Por el contrario, en una monografía debo relacionar a Morris y su desarrollo completo de lo que él dijo y cómo se enlaza con mi investigación. En el artículo de corte científico no me va a dar el espacio para hacer este elemento. Entonces, cuando uno desarrolla una tesis, la estructura es distinta a la que estamos desarrollando con este artículo de corte científico. No quiere decir de que cuando uno presenta el documento para una revista, una que sea indexada, por decirles algo, uno presenta el documento in extenso, donde está el marco teórico y todo lo demás, y luego presenta el artículo. No existe eso. Lo que esperan en la revista, y de hecho se los voy a mostrar, ¿no es cierto? Era ya cualquier revista. Perdón, doctor. Indexadas. Adelante. Está diciendo que podemos escribir un artículo científico sin la necesidad de tener una, digamos, no sé, una investigación in extensa avanzada o una tesis. Es decir, ¿puedo hacerlo de manera aislada? Así es, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y me preguntará usted, Héctor, ¿necesito ser licenciado para escribir un artículo de corte científico? No, no necesito ningún grado formativo. No se requiere un grado formativo para escribir un artículo de corte científico. Para hacer una tesis, sí, ¿no es cierto? Ese es el otro elemento que quiero referirle. Entonces, en el Latindex, por ejemplo, a ver, solamente por curiosidad les voy a mostrar ya. Voy a poner el Latindex, donde tiene ahí el compendio de todos los artículos que existen, de todas las revistas indexadas. Entonces, en cada uno de estos, una revista sobre economía. Voy a poner aquí economía, ¿ya? Y les va a dar un listado de todos los países donde estén estas revistas. Vamos a agarrar cualquiera de ellas, ¿ya? Por ejemplo, América Economía, que es de México. Y me voy a la ficha, y en la ficha seguramente me va a decir dónde es que enlazo el envío de documentos cuando quiero enviar mi artículo. Aquí está, ¿no es cierto? Entonces me voy a ir a americaeconomia.com. Yes for paper. Y sé presentar su documento y leer las siguientes secciones. El tamaño de letra debe ser este, no puede sobrepasar los tantos caracteres y resulta que la temática que vamos a abordar ahora es economía e industrialización. Me estoy inventando, ¿ya? Y eso es todo. ¿Podrían ustedes enviar su artículo a uno de estas revistas? Pero por supuesto que sí. Pero por supuesto que sí, ¿no es cierto? De hecho, desearía que algún momento den la mirada de hacerlo, ¿no es cierto? De que puedan tener sus documentos en una revista indexada. Respondiendo a su pregunta, Héctor, ¿se requiere una tesis para hacer un artículo? No. Un artículo es un documento en sí mismo. Es un documento autocontenido. Lo que trae consigo el documento es todo lo que comprende. No requiere de otro sustento más allá que la misma tesis, que el mismo artículo, perdón. ¿Me doy a entender? ¿Más o menos? ¿No tanto? Sí, doctor. A veces esto puede generar que se tome a la ligera, ¿no? El uso de referencias teóricas o, digamos, plantear un problema de una manera estructurada. Pienso, ¿no? Pero claro, es posible siempre y cuando se tenga el compromiso y las agallas suficientes para afrontar, ¿no?, el trabajo. Héctor, le cuento, y esto lo estoy contando solamente por la experiencia. No se toma a la ligera las referencias bibliográficas. Yo cuando les muestro uno de esos artículos pongo simplemente en la web que en algún momento ha sido revisado por pares evaluadores. Mis primeras experiencias, enviar a una revista de prestigio, son de esas experiencias
que podrían ser desmotivantes, ¿no? Porque nos rebotan el documento con observaciones por todo lado, ¿no es cierto? Como para decirte, este artículo, lo que estás haciendo realmente está muy disparatado, ¿cierto? Y entonces uno tiene que hacerse capas epiteliales, tiene que hacerse un cuero duro para realmente ser muy empático con todas las observaciones que uno va abordando y ir transitando uno a uno, ¿no es cierto? No es un trabajo fácil, pero eventualmente se los digo por experiencia nuevamente, altamente satisfactorio. Entonces, mi deseo sería que vayan en ese rumbo, que realmente ustedes puedan. Pero no se puede ir de la nada al paraíso, ¿no es cierto? Uno tiene que empezar de algo. Entonces, este es un buen comienzo. Este es un buen comienzo. Este artículo no, está bien lo que están haciendo. Voy a revisar el contenido, ¿no? Y ahí les voy a lanzar algunos elementos más. Ya, sigamos, por favor. Entonces decíamos la hipertextualidad. ¿Cuál es el tercer criterio, por favor? Auxílienme. ¿Cuál es el tercer criterio de nuestro baremo? Licenciado, el tercero nos dice, manejo de datos de fuente primaria, es posible utilizar fuente secundaria, pero el requisito es la elaboración propia de figuras y tablas. Ya, veamos los resultados de Vanessa. Vanessa, bueno, esto de inicio es fuente secundaria, ¿no es cierto? Se me hace. Dice, ¿no? IGAE, Instituto Nacional de Estadísticas, ya, esto es fuente secundaria, ¿no es cierto? Entonces, hay que hacer un esfuerzo por lograr fuente primaria. Y no veo otro, ¿no? Creo que hay un resultado aquí arribita que también estaría pensando que esta es fuente secundaria, ¿no? Ya, entonces aquí la sugerencia que yo le voy a hacer a Vanessa es que haga el esfuerzo por buscar fuentes primarias, ¿no es cierto? Descargue los datos de su fuente original. Y ya veía en el apartado metodológico algo que no me ha agradado mucho y se los he recomendado, ¿no? Vean en el apartado metodológico lo que dice Vanessa. La metodología utilizada en el presente documento es de tipo cuantitativo, utilizando datos de... no, por favor. Wikipedia, no, por favor. Informes del FMI, ya digamos, pero ¿qué informes? Y documentos detallados en Google que ayudaron en la colecta de información. Si me dice documentos detallados en Google, esto es bastante ambiguo, ¿no es cierto? Bastante genérico. Entonces eso no me dice nada. Sumado al hecho de que este apartado metodológico está muy escueto, ¿no es cierto? Yo le preguntaría, ¿qué datos está utilizando? ¿Cuáles sus fuentes? ¿Qué alcance tiene esto? ¿Qué tipo de investigación es? ¿No es cierto? Hay muchos elementos que hay que responder en este caso. ¿Ya? A ver, seguiremos con este criterio, veremos el otro documento. Este es el de Aileen Balboa. Estamos en criterio 3. ¿Cuál es el criterio 4? ¿Quién me auxilia, por favor, con el criterio 4? ¿Qué decía que es el criterio 4? Nos dice el criterio 4, presentar su documento con una apropiada tipografía. Ya, eso Uso está... de látex. Uso de látex. Eso está muy simple, ¿no es cierto? Porque simple, uno ve, esto es hecho en látex, ¿no es cierto? Entonces ahí no hay más que decir. Simplemente para ver el trabajo de Aileen. Y no veo M, sino referente teórico, como si fuera otra sección, lo que me preguntaba Héctor. Entonces esta no puede ser otra sección. M, R, D, C. Veamos cómo lo he convertido en otra sección. Introducción, y aquí me va otro referente teórico. Entonces, salvo que sea el caso de que dentro de la introducción se conviertan en subsecciones los referentes teóricos, eso va bien. Pero no puede convertirse en otra sección el referente teórico, por favor. Eso para homogeneizar la estructura de lo que estamos haciendo ahora. Lo otro, por favor, vean que aquí hay estos signitos de interrogación. Y esto se debe a que no está enlazando el BibTeX apropiadamente. Si gustan que haga una nueva explicación, como que lo hemos hecho el día lunes, agradecería se pueda ver ese elemento, ¿ya?
En relación al tema de la hipertextualidad, veamos cuántos referentes teóricos tiene. Aquí no veo ningún referente teórico todavía, ¿no es cierto? Este no está completado, entonces, por favor, ahí tiene que hacer el esfuerzo de completar sus referentes teóricos. Sobre el manejo de datos, eso sí estoy más agradado porque estoy viendo que hay salidas del Stata. Las voy a leer con más detenimiento, pero ya de pronto uno puede relacionar cositas interesantes, ¿no? Esto está bastante bien. Sobre el trabajo de la composición de texto, ¿está bien? Por favor, ayúdenme con el criterio 5. ¿Cuál es el criterio 5? Licenciado, requisito de coherencia y concordancia en el contenido, coherencia en las partes tengan un sentido lógico con el objeto de estudio de la investigación y concordancia que exista un hilo conductor entre las diferentes secciones. Ya, a ver, eso sí, yo voy a tener que hacerles el criterio 5, 1 a 1 en respuesta, ¿no? Pero es sobre un documento casi concluido, no un documento que le falta las partes, ¿no es cierto? A este le falta varias secciones, por tanto, me es difícil brindar un criterio completo. Pero simplemente para enlazar, ¿qué quiero decir con coherencia? A ver, voy a ampliar un poquitito esto para que se lea mejor y para que me puedan seguir con lo que estoy relacionando. ¿Ya? Entonces voy a leer su resumen, ¿ya? Y dice, una de los obligaciones más, bueno, ahí, esto es sintaxis, ¿no? Es una de las obligaciones más importantes del Estado, Estado mayúscula, es velar la seguridad y la integridad de sus ciudadanos. Ya, eso está bien, ¿no es cierto? Porque sí soy agradado de que un resumen tiene que empezar con una frase contundente, ¿no es cierto? Si posible, una afirmación como está relacionando en este documento, y está bien. Los problemas que trajo la pandemia de COVID-2019, creo que no se llama así, ¿no? Es COVID-19, no por 2019, sino porque la enfermedad es parte de la variante, se dice COVID-19, ¿no? A nuestro país fueron muy grandes. El Estado tuvo que tomar decisiones y medidas para proteger la integridad y la salud de sus ciudadanos. Y es por eso que con esta investigación se pretende analizar y evaluar las decisiones que el Estado plurinacional de Bolivia a lo largo del trayecto, ese tuvo, ¿no? Que tuvo durante más de 10 años. El Estado tomó muchas decisiones de inversión en el sector de salud, ya que tal crisis sanitaria sé muchas falencias en el sector salud para la realización del estudio. Bueno, a ver, aquí voy a hacer pausa ya, para que se entienda lo que estoy diciendo. Hasta aquí voy a hacer pausa. Ya, en ese pequeño texto que estoy remarcando, creo que he leído unas 5 veces Estado, 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 ¿no? Es un primer elemento. Otro elemento que el uso de las comas, el punto es sumamente importante porque de otra forma no hay coherencia en las ideas presentadas, ¿no es cierto? Parecería que es un relato que no tiene conexión, no tiene un sentido lógico, como les decía en algún momento, ¿cierto? Entonces, por favor, ese tipo de cuidados necesito que tengan, ¿no? La precisión, ¿no es cierto? COVID-2019 es algo que no existe, ¿no es cierto? Es decir, hay que relacionar apropiadamente el evento sanitario que estamos enlazando. ¿Ya? Después del azul, sigo leyendo. Para la realización de este estudio utilizaremos, esto decíamos en pasado, ¿no es cierto? Se utilizó las siguientes variables macroeconómicas, que son el valor per cápita de la cantidad poblacional y el presupuesto económico del Estado. Miren, este espacio parece trivial lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Pero no existe espacio antes de la coma, ¿no es cierto? Entonces, por favor, tengan mucho cuidado con eso. Y realmente este tubo, no pues, ¿no es cierto? Es decir, no, por favor, ustedes son estudiantes universitarios. Y aunque no lo fueran, ¿no es cierto? La ortografía relaciona su cultura, ¿no es cierto? Ustedes me están mostrando el grado de cultura que tienen cuando resaltan este tipo de errores ortográficos tan evidentes, ¿no? Tan groseros, disculpen la adjetivación, pero verdaderamente ustedes no pueden permitirse este tipo de errores. Por favor, sean cuidadosos con eso, ¿no?
No está bien que un estudiante universitario, ninguna persona se permita en su escribir el tener este tipo de errores, ¿ya? En el artículo presente, voy a esta última parte, ¿ya? Se estudiará otra vez esto tiene que ser en pasado, ¿no es cierto? No puede ser en pluscuamperfecto, ¿cierto? Y se analizará las inversiones en el sector salud, ya que este también, vean, ¿no es cierto? Está repitiendo, un importante indicador macroeconómico que mide el progreso económico del país, y un punto aparte es sobre el eje de este estudio, es que analizaremos estas inversiones para entender por qué se vivió crisis sanitarias en el año 2020 y a largo de la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, vean que estoy leyendo, ¿no es cierto? Estoy leyendo el texto y salta la discordancia de ideas. Por favor, sean cuidadosos con lo que les estoy relacionando. Esta tiene que ser una buena carta de presentación de ustedes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se están responsabilizando bajo el siguiente elemento, ¿no es cierto? Está su nombre delante, ¿no es cierto? Esto no habla, bueno, en cierta forma habla mal de mí, pero habla más mal de ustedes. Nombre de la materia lo han dejado así tal cual, ¿no es cierto? Entonces, por favor, esos elementitos, traten de cubrirlos, ¿ya? Vuelvan a releer, pidan a alguien que lea nuevamente si se entiende lo que están queriendo decir, ¿no es cierto? El filtro siempre es que esto debe ser comprensible para un niño de 8 años, ¿no es cierto? Si un niño de 8 años lee, puede leerlo de corrido y entiende a grandes rasgos lo que se está diciendo, está bien. Entonces, la sofisticación, el usar palabras rimbombantes, el tener el trade-off de generar algunos elementos que no se entiendan, no es aceptable porque decía, es un documento de difusión, ¿no es cierto? Existe una regla sintáctica básica, que es el tema de, a ver, voy a agarrar acá. Miren acá, miren. ¿Ven lo que estoy marcando con azul? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Cuál es la estructura sintáctica básica que nos han enseñado en el colegio? ¿Alguien recuerda? Sujeto, verbo, predicado. Sujeto, verbo, predicado. El niño alza la pelota y sobre eso uno puede aumentar un adverbio o puede aumentar un adjetivo, no ambos, ¿no es cierto? Entonces, en esta oración que estoy marcando en azul, es posible identificar una estructura sintáctica básica. Sujeto, él. Estudio, análisis, ¿dónde está el verbo? ¿Y cuál es el predicado? ¿No es cierto? Entonces, no está bien, ¿no es cierto? Por favor, esos elementos. Y vean que vamos con la siguiente mayúscula y no hay el punto, ¿no es cierto? Aquí no hay el punto, no hay el punto. Entonces, parecería que esto sigue y eso no está bien, ¿no es cierto? Entonces, todavía estamos con tiempo, entonces solicitarles por favor hagan una revisión de este tipo de elementos, ¿no es cierto? No hagan que haya espacio entre coma y texto, ¿no es cierto? Entre punto y texto, ¿no es cierto? Entonces, por favor, esos cuidados deben estar presentes. Ya. A ver, voy a tratar de abrir algún documentito más de los que acabo de descargar. Veremos este otro. Este es el documento de Gabriela Quispe. Lo que les decía, ¿no? Y por favor aquí no lo digo a mal, ¿no? ¿Cuál es la razón de escribir todo en mayúsculas? ¿Cuál es la razón de poner su nombre todo en mayúsculas? No brinda ningún realce, no da ninguna connotación adicional, ¿no es cierto? Entonces, traten de utilizar apropiadamente el uso de las mayúsculas, por favor, ¿ya? Al igual que el caso anterior, aquí no ha tenido el cuidado de decir macroeconomía 2, que es nuestra materia. Y miren este resumen, ¿no? Esto está, yo sé que debe ser un trabajo en progreso, todavía no está cubriendo, ¿no es cierto? Entonces, el resumen no es parte, ¿no es cierto? No es una sección aparte, es el preámbulo. La primera sección tiene que ser introducción.
uno tiene que ser introducción, ¿no es cierto? Y el abstract tiene que ser aparte. Ya, y bueno, estos son los elementos que no los comprendo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la razón de utilizar estas mayúsculas en el texto? No hagan ello, ¿ya? Metodología, ¿no? Y ahí vamos a relacionar. Bueno, lo voy a leer con calma, ¿ya? Resultados, y bueno, pues esto no es cierto? Esto no está bien. ¿Les he enseñado cómo hacer tablas en el LaTeX? Si no les he enseñado, bueno, todas las cosas que ustedes requieran, por favor, solicítenmelas, ¿ya? Yo les voy a enseñarles lo que se requiera hacer. Yo no tengo... No me incomoda, no me genera fastidio, no es ninguna dificultad el que podamos ver lo que se necesite, ¿no? Aquí está relacionando el texto de Mendieta, pero bueno, son creo que dos textos, pareciera que fueran dos textos, ¿no? Y luego está el de Gerardo Kelka, este es otro documento, aquí no se está distinguiendo, creo que hay 3 documentos. El de Martín Palmero es uno y el de Mendieta, pero no sé, ahí no está referenciado apropiadamente. El de Gregorio, Macroeconomía, ese es un libro, como les he dicho, es el mismo ejemplo del Mankiw. El de Gerardo Kelka, pareciera que fuera el tercer documento, que tampoco se lo está referenciando apropiadamente, ¿no? Entonces, por favor, sean cuidadosos con ese tipo de componentes, ¿ya? A ver, abriré un hito más. A ver, este más abriremos. Bueno, las mayúsculas, como les he dicho, ¿no es cierto? Traten de utilizar donde corresponde, no a todo lado. Y M, ¿no es cierto? Es decir, aquí lo que me decía Héctor, no puedo generarme otra sección de marco teórico. Los artículos no tienen marco teórico, ya tienen referentes. Metodología, resultados, no hay discusión y se va directamente a conclusiones, ¿no? Entonces, por favor, esos elementos. Luego, viendo a grandes rasgos, estos son fuentes secundarias, ¿no es cierto? No es que esté mal, pero hagan el esfuerzo que sea fuente primaria, por favor. Y viendo sus referentes, aquí no veo referentes teóricos, conclusiones y no hay documentos, ¿no es cierto? Entonces, por favor, esos elementos hay que completarlos, ¿ya? Ya, no voy a revisar más. Consultas, comentarios, sugerencias, inquietudes, les voy a dar estos comentarios uno a uno, ¿ya? Cada uno de ustedes les voy a ir escribiendo. Lizeth, le escucho. Adelante, por favor. Sí, licenciado, buenas tardes. Ayer igual estaba intentando realizar mi documento en látex Sí. y se me ha hecho un poquito complicado. Por ejemplo, poner las palabras clave porque no es como que baja. O sea, es un poco seguido, ¿no? Bueno, también he tenido otra complicación porque también las tablas lo he puesto directamente también como figuras porque no sabía cómo crear esa sección porque si tenía un comando para hacer las figuras, pero para las tablas eso no sabía cómo cambiarlo. Bueno, en esas dos partes he tenido más problema, licenciada. También un poco de las figuras, porque claro que sí. A veces ponía y, digamos, se me quedaba adelante lo que eran las conclusiones o la última parte, la bibliografía, ¿no? Y no se me iba abajo. Pero eso ya he podido solucionarlo porque había sido porque las imágenes, bueno, las figuras estaban muy grandes o muy pequeñas. Entonces, en esas partes, no sé si me puede guiar, por favor, licenciado. Quiero que hagamos lo siguiente, por favor, y auxílienme verdaderamente con lo que le estoy solicitando. Todas estas consultas no son consultas menores, pero yo requiero compilarlas para no responder solamente a Lizeth, no responder solamente a una persona, sino más bien que quede para todos lo que estamos relacionando. Entonces, de lo que me está diciendo, me lo hace como consulta al grupo. Yo voy a apuntar todo lo que me están diciendo, desde hacer tablas, desde cómo colocar el cuadro, desde cómo poner el tema de, no sé, las palabras clave. Todos esos elementos parecen menores, pero yo se los voy a mostrar en práctica cómo se hace, ¿no es cierto? Entonces yo voy a coger todas las consultas que me están haciendo y yo se las voy a responder con, miren, ahorita estamos casi a tiempo de acabar la clase. Entonces el lunes yo voy a dedicar a todas las consultas que me hagan en el grupo WhatsApp, pero háganmelas con anticipación, así yo puedo preparar lo que ustedes requieren, ¿no es cierto? Entonces ya vamos a ir solventando lo que necesitamos, ¿no es cierto? Todavía estamos a tiempo, entonces vamos a hacer nuestros ajustes entre lunes y martes de la siguiente semana.
Hace un ratito tenía varias manitos levantadas. Por favor, le escucho. Iremos en este orden. Vamos con Pablo, luego vamos con Josué y luego vamos con Jorge. ¿Les parece? Los escucho, por favor. Licenciado, bueno, mi consulta es tal vez más rapidita. En la estructura que nos pasó, no sé si en el documento de acá del compañero puede ubicar una imagen, un cuadro. Claro. En el formato que nos pasó y yo lo copiaba en el látex, me ponía el subtítulo de figura 1, digamos, y la especificación, me lo ponía abajo, ¿no? O sea, debajo del dibujo. Eso es correcto, porque yo en el látex yo lo cambié eso, ¿no? Pero, porque según yo es arriba, pero esa era mi duda, Está licenciado, si bien. va arriba o abajo. Va arriba porque hemos dicho que abajo va a la fuente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que debe ocurrir? Ahorita estoy hablando de memoria ya, pero se supone que hay un entorno de programación del código fuente donde dice Include Graphics. El Include Graphics es donde va a incluir la gráfica. Y hay un caption. El caption es el título. Eso se lo pone por encimita, antes del Include Graphics. Entonces va a poner el título arriba. Y luego les he puesto, si ve el video del día lunes, les he puesto un par. El que dice par va a dar un texto donde yo puedo poner la fuente. Y entonces, poniendo la fuente, título, gráfico, fuente. Ese debe ser el formato para presentar sus gráficos. Igualmente, por favor, esto que me está diciendo, díganmelo al grupo WhatsApp y lo vamos a hacer con ejemplo juntos. Lo vamos a hacer juntos, ¿ya? Yo quiero que quede claro, simplemente no que les refiero ahorita de memoria que les estoy diciendo las cosas, sino yo les voy a mostrar en pantalla, así se pone, pero pónganmelo como consulta en el WhatsApp, por favor. Inúndenme de preguntas, yo voy a tratar de responder todas ellas, ¿ya? Está bien, licenciado. Sí, no, le decía porque lo que nos pasó, ese mensaje, ¿verdad? Donde están todos los códigos, Sí. el caption está abajo del... Sí. Entonces, por eso había la confusión. Pero ¿Ha muchas visto el gracias. video o ha visto la clase? Ahí Sí, sí, sí. he hecho el cambio, ¿no es cierto? Lo he puesto el caption arriba y he puesto el par abajo del Include Graphics. Pero Ya, igual está bien. Gracias. Tal vez se son me fue esa detalles. parte. Sí, que los vamos a ajustar, le garantizo, los vamos a ajustar, le garantizo. ¿Sí? Los vamos a ajustar. Josué, le escucho. Licenciado, buenas tardes. De ¿Cómo igual está? manera, una consulta algo rápida sobre lo que nos mencionaba de las mayúsculas. Sí, Si citamos un texto de un libro de consulta que hayamos tenido como referencia sí. y este incluye mayúsculas, ¿deberíamos cambiarlo a minúsculas? Sí, es decir, si posiblemente la salida del Google Scholar, la metadata del Google Scholar está poniendo el texto en mayúsculas, sí hay que corregirlo, ¿no? Porque no es agradable, ¿no? Mayúsculas innecesariamente como estamos relacionando. Entonces, de pronto creo que veía en este documento, a ver, para que se vea lo que estoy relacionando. No es en este, pero es en uno que hemos revisado hace un ratito. Aquí, miren. Miren qué desagradable se ve esto, ¿no? Aquí Mendieta, todo esto está en mayúsculas, y luego la siguiente referencia está en minúsculas. No es cierto, no está agradable. Por favor, traten que tenga una homogeneidad, ¿no es cierto? Que se vea bien. No puede estar en mayúsculas y luego en minúsculas, ¿cierto? Eso no se ve bien, por favor. Está bien, licenciado. Muchas ¿Ya? gracias. Ya. Edgar, le escucho, por favor. No, perdón, Jorge iba antes. Buenas tardes, licenciado, ¿me escucha? ¿Cómo está, Jorge? Se le escucha muy bien. Buenas tardes. Tenía una consulta, licenciado. Cuando ponía algunos signos, como por ejemplo del dólar o porcentaje, Sí, se le se desaparece ponían texto. las letritas en verdes y de Se le repente desaparece cuando texto. quiero recompilar ya no, sí, ya desaparece. Quería saber eso, ¿cómo solucionarlo? El quebrado, ¿me está viendo en pantalla? Sí, le veo. El quebrado pone delante del porcentaje y la letra se va a convertir normal. Pone el quebrado antes del porcentaje. El quebrado, a ver, les voy a poner en el WhatsApp. Doctor, complementando al respecto, ese Sí. sale con el Alt 92. Alt 92, excelente. Alt 92 entonces. Ya, pero estoy hablando de este quebrado. Ay, ¿dónde está pues? Quebrado inverso. Ay, ¿por qué no me sale? Ya no sé, me está restringiendo algo mi teclado, el Zoom. Pero estoy hablando de... a ver, no voy a quedar sin la duda, ¿ya? Sí,
El que acaba de poner Edgar, correcto. Y pone el porcentaje. Justamente, Edgar. Muchas gracias. Eso es. Entonces ponen el quebrado y pone el porcentaje, digamos, o pone el peso y les va a dar. O ponen el quebrado, como les decía, y ponen pesos y les va a dar. Y no va a generar error. ¿Sí? ¿Se comprende? Alt 92, correcto, Edgar. Con Alt 92 da. Ahí está bien, licenciado. Muchas ¿Ya? gracias. Todas esas consultas, por favor, no se queden con la duda. Díganmelas, no es molestia alguna. Yo voy a buscar absolver. Estoy, como les decía, estoy hace mucho tiempo haciendo esto, entonces, por favor, todo lo que se pueda, Licenciado, una consulta más. ayudar, voy a tratar de ayudar. Por favor, adelante. Cuando ponía mi gráfico y, bueno, utilizando el comando que dice figure, sí. A veces se me iba, creo que, a otro lado del texto, como que decir, pongo, digamos, al final de una palabra que dice anual, digamos, anualidad, y se me va a otra parte del texto. No sé cómo mejorar esa parte. Hay dos formas, hay dos sugerencias, que igual me lo ponen en consulta y lo vamos a ver el día lunes en práctica. Pero hay dos formas. Una puede ser, donde dice figure, uno pone en corchetes la letra, ¿cómo se dice esto? Admiración H. Si pone admiración H, lo va a clavar en el lugar. En el lugar donde usted lo ponga, lo va a clavar, lo va a insertar y no se va a mover. Cuestión que el texto va a ir transitando a lo largo de la figura. Esa es una forma. Y eso está explicado en el tutorial también. Si van a figuras, les va a decir esa instructiva. La otra forma es, si digamos hay gráficos y le está moviendo mucho el texto, mi sugerencia es que lo boten todos los gráficos como si fuera parte de los anexos, parte de los apéndices del documento. Preferiría que sean anexos más que apéndices. Entonces, uno pone una sección appendix y cuestión es que cuando uno está hablando del documento, lo va a llevar al otro lado, a la parte final. Y uno puede hipervincular su gráfico y en el texto decir, no sé, como muestra la figura 1 y le lleva directamente al documento. Si usted me apunta lo que le estoy diciendo, como pregunta en el WhatsApp, yo les voy a enseñar cómo se hace esto en el día lunes. Yo les muestro cómo se hace. Está bien, muchas gracias por la amabilidad, licenciado. No, pues, gracias a usted. ¿Ya? Entonces, por favor, toda consulta, háganmelo al WhatsApp. Yo voy a compilar todas las consultas que me están haciendo y el día lunes voy a absolver absolutamente todo. Y voy a venir con la grata noticia de lo que me tenga que decir el licenciado Ticona respecto de dónde se va a mostrar nuestro documento, porque yo también estoy con esa motivación, quisiera realmente mostrar lo que estamos haciendo, ¿no? Carla, me estaba diciendo algo, le escucho, por favor. Sí, licenciado, buenas tardes. También como he tenido el problema con los compañeros, al momento de poner el gráfico, bueno, en mi caso cada gráfico tiene su descripción. Sí. Entonces, al poner el gráfico, todas las descripciones se iban a una hoja. Y he buscado en el libro que sí, ¿qué les he pasado? Nos ha pasado y no he podido encontrar. Ya. También, licenciado, perdón, en el encabezado, licenciado, usted nos ha enseñado a poner la fecha, ¿no? Sí. Pero con los códigos que nos ha pasado, no hay caso ponerle la fecha y no sé está cómo. permitiendo. Ya. Sí, no. Lo que me está diciendo, al igual que le decía Jorge, me lo pasa en consulta y yo voy a absolver esa duda. Lo vamos a hacer en práctica conmigo, ¿ya? Ya, no, yo voy a tratar de responder alguna consulta puntual, pero garantizo que el día lunes realmente va a ser una sesión para todos los ajustes. Eso no quiere decir, por favor, que se duerman hacia el día lunes en completar sus documentos. Muchos de ustedes ya tienen el contenido, más allá de la estética, bastante bien desarrollado, pero hay algunos que todavía está a medias. Tomen en cuenta, por favor, y esto no lo digo con ningún afán de generar presión, pero independientemente que publiquemos o no, esta es su evaluación final, ¿ya? Es su examen final. Entonces, de esto va a depender su nota. Y yo quiero no lo digo en mal afán, pero yo no quiero tener reprobaciones.
yo deseo no tener reprobaciones. Voy a coadyuvar a que hagamos el mayor esfuerzo, a que todo el mundo apruebe con la mejor nota posible. Pero ello solamente es posible si tenemos un resultado. Yo no porque me agrade Jorge, me agrade lo que converso con Héctor, con cualquiera de ustedes, con lo que me hacen consultas, lo que veo una participación activa del ICED y de todos. Ese no es un criterio evaluativo. El criterio evaluativo es el artículo que estamos haciendo. Entonces, si yo no puedo demostrar, si yo no puedo sustentar con el artículo que estamos haciendo, no puedo brindar una nota de aprobación en cuanto al examen final, ¿ya? Es nuestro examen final lo que está en juego. Entonces, por favor, yo estoy en facilitarles la consulta que requieran. Quiero coadyuvar por eso a que esto se dé bien, ¿ya? Entonces, por favor, ayúdenme a ayudarlos. Necesito que ustedes me den la pauta de todo lo que necesitan que yo les ayude, ¿ya? Si bien vamos a acabar la clase en este momento, el WhatsApp verdaderamente es 24/7. Entonces, cualquier consulta que surja, grupo WhatsApp en cualquier momento, ¿ya? Y yo voy a ver la forma de, si posible antes del lunes, ¿ya? Y vamos a ir absolviendo. Igual voy a ir contactándome con cada uno para decirles cuál es el estado del documento que me están enviando, ¿ya? Nos vemos el día lunes, por favor, y realmente agradezco su tiempo y quiero que se sientan motivados a que este es un buen trabajo y deben sentirse ustedes orgullosos por lo que están haciendo, ¿cierto? No es menor, no es trivial, no es una acción de hacerla por hacer. Les garantizo que les va a generar réditos en su formación académica, ¿ya? Nos vemos el lunes, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Al lunes.